6 niños han muerto de desnutrición y deshidratación en hospitales disfuncionales en el norte de la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud gazatí. La ONU advirtió que un cuarto de la población del enclave palestino está al borde de la hambruna. Y de aquí a una semana el acceso al aborto podría ser un derecho constitucional en Francia. Hoy el Senado también votó a favor de integrar en la Carta Magna la libertad garantizada a interrumpir voluntariamente el embarazo. Ampliamos desde París. El gobierno de Colombia aseguró que la guerrilla del ELN liberó a todas las personas que estaban reportadas como secuestradas hasta 2023. Un aparente paso adelante hacia el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque en el norte del enclave 6 niños han muerto de desnutrición y deshidratación en hospitales sin suministros y devastados por la ofensiva israelí. Esto lo informó el Ministerio de Salud gazatí. Además, la ONU advierte que un cuarto de la población de la franja está al borde de la hambruna, mientras Hamás asegura que la tregua con Israel está todavía lejos y el gobierno de Netanyahu mantiene su intención de seguir con la ofensiva después de un eventual cese de hostilidades. La crisis humanitaria en la Franja de Gaza, originada por el enfrentamiento entre Israel y Hamás, se agudiza. Los hospitales se han convertido en los campos de batalla, según Naciones Unidas. Y el Ministerio de Salud gazatí informó la muerte de 2 niños más este miércoles por el efecto del hambre y la sed, elevando a 6 el total. Murieron a consecuencia de la deshidratación y desnutrición en el complejo médico Al-Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza. Pedimos a las agencias internacionales que intervengan para evitar una catástrofe humanitaria en el norte de Gaza. 1 millón de niños están en riesgo de trauma diario, según las Naciones Unidas. Desde el 9 de enero, Israel ha cortado el suministro de combustible y electricidad al territorio, por lo que la producción en la Franja de Gaza ha disminuido. Ello ha obligado a los lugareños a buscar alternativas para paliar el hambre, como masticar la hoja de cactus. Hoy vivimos en hambruna, hemos agotado todo, no queda nada para comer. Antes comíamos una planta llamada malva, ya no existe. A medida que avanza el conflicto, las condiciones se empeoran para los refugiados de Gaza, que en su desespero realizaron manifestaciones en Rafah. Los ataques de Israel llegan una vez más al Líbano. El Departamento de Defensa israelí afirmó que 2 de sus aviones de combate atacaron instalaciones del grupo Hezbollah, afirmando que eran lugares de producción de armas. Sin embargo, la prensa libanesa aseguró que los impactos mataron al menos a 2 civiles. Por otro lado, Hezbollah informó que lanzó misiles al norte de Israel. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania porque el ejército ruso afirmó que tomó el control del pueblo de Stepove. Esto es a pocos kilómetros de la ciudad de Avdiivka, recordemos, recientemente tomada también por las tropas de Moscú. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky amplía su búsqueda de nuevos suministros de arma en un momento de bloqueo de la ayuda de Estados Unidos. El mandatario ucraniano instó a sus homólogos de los Balcanes a cooperar en la producción de armas y de municiones. Vamos ahora a Francia porque el derecho al aborto en el país está a una votación, que en teoría será el próximo lunes, de estar amparado por la Constitución. Y es que después de su aprobación en la Asamblea Nacional, hoy el Senado, de mayoría conservadora, también se pronunció a favor de integrar en la Carta Magna la llamada libertad garantizada de interrumpir voluntariamente el embarazo. Desde París, Natalia Ruiz nos amplía. Con 267 votos a favor, 50 en contra y 18 que se abstuvieron, el Senado francés dio esta noche un paso más para que el aborto sea inscrito en la Constitución francesa. Un debate que duró cerca de 4 horas aquí en el Senado, en el centro de París. Un debate por ratos bastante candente, agitado. Algunos senadores que tuvieron que ser llamados al orden. Fue Éric Dupond-Moretti, el ministro de Justicia, quien defendió al comienzo de esta sesión este texto propuesto por el gobierno Macron. Un texto que además contaba con el apoyo de los partidos de izquierda. Él explicó que para que una democracia pudiera ser dueña de su destino se necesitaba también que las mujeres fueran dueñas de su destino y trató poco a poco de dirigirse a los senadores de derecha más reticentes para convencerlos de la importancia de dar vía libre a este texto. Luego, las 3 enmiendas que se propusieron para modificar el texto, ninguna de ellas fue aprobada y ya se tuvo entonces este voto para el sí a este
texto. ¿Qué pasa ahora? Justamente pues es Emmanuel Macron quien, tras conocer el resultado de este voto, convocó ya a un congreso extraordinario el próximo lunes en Versalles, tanto a los diputados como a los senadores, donde tendrán que dar su aval una vez más a este texto. Se necesita una mayoría de 3/5 para que este sea aprobado, y en caso de que se dé esto, pues ya quedará inscrito en la Constitución. La idea de Emmanuel Macron es la de promulgar esta ley el próximo viernes 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pasamos ahora a Estados Unidos, porque una juez del estado de Illinois decidió que va a retirar a Donald Trump de la papeleta de las primarias republicanas que tendrán lugar el próximo 19 de marzo. Sin embargo, la juez ha tomado esta decisión en base a la enmienda 14 de la Constitución, que estipula que una persona que haya participado en una insurrección teóricamente no puede aspirar a un cargo oficial. Sin embargo, recordemos que la Corte Suprema ya rechazó una petición similar por parte del estado de Colorado, al considerar que no corresponde a los estados tomar decisiones electorales que puedan repercutir a nivel nacional. Seguiremos esta información. Mientras tanto, continuamos con otras noticias de Estados Unidos, porque el líder republicano que ha estado más tiempo al frente del Senado, hablamos de Mitch McConnell, anunció que no se volverá a presentar para ser el portavoz del partido en la Cámara Alta del Congreso, y que en noviembre se hará a un lado cuando el partido designe a una nueva persona para el cargo. Sin embargo, McConnell, de 82 años, tiene su puesto garantizado hasta 2027. Pasamos ahora a Venezuela, porque aunque este año están previstas elecciones presidenciales, la fecha sigue siendo una incógnita. Después de 9 rondas de negociaciones, el Parlamento presentó su plan de calendario con 27 propuestas para que ahora el Consejo Nacional Electoral decida la fecha exacta. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía. Venezuela es el único país de América Latina en el que a la fecha no se conoce cuándo serán las elecciones presidenciales. Si bien la Constitución venezolana establece el 10 de enero como fecha para el inicio del nuevo periodo presidencial, no establece en qué fecha deben realizarse los comicios. Sin embargo, era tradición que se hicieran en diciembre del año anterior, pero esta fecha ha sido modificada en las últimas elecciones a conveniencia del gobierno. Había mucha expectativa en torno a que este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la propuesta de fecha para las elecciones presidenciales como se tenía previsto. Sin embargo, dijo que el documento que firmaron y que van a entregar el próximo viernes ante el Consejo Nacional Electoral es una recopilación de todas las propuestas hechas con distintos sectores tras discutir esto en los últimos 15 días, que se trata de 27 fechas que van entre abril y diciembre del presente año. La oposición ha insistido en que se debe respetar el Acuerdo de Barbados, que establece que las elecciones presidenciales se harían en el segundo semestre del presente año. Con respecto a las garantías que también ha exigido la oposición, como lo son la observación internacional calificada y si se va a invitar o no a la Unión Europea, la respuesta de Jorge Rodríguez fue que no pueden ser observadores internacionales aquellos que desde sus instancias han lanzado agresiones contra Venezuela o han impuesto sanciones a los representantes de los distintos poderes públicos. La candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, electa en primarias, permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos. Aún así, ella continúa en campaña recorriendo el país. Vamos con otros temas de América Latina. El conflicto en Colombia muestra dos caras de la moneda. Por un lado, la jefa negociadora del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN afirmó que el grupo liberó a todos los secuestrados. Por el otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que los grupos armados están expandiéndose en los territorios y que las masacres aumentaron en 2023. El informe lo tiene Luis Muñoz. Crece la esperanza de un nuevo acuerdo de paz en Colombia. La guerrilla activa más antigua de América Latina, el Ejército de Liberación Nacional, ha liberado a todos los secuestrados. Cuando empezó el tema de la discusión del secuestro, nosotros pasamos una lista de 26 personas, frente a las cuales se liberaron todos salvo 3. Después vino la declaración del ELN que iba a suspender el secuestro y después hubo la liberación de 3 personas, es decir, han cumplido. El séptimo ciclo de conversaciones seguirá en Venezuela en el mes de abril, tras superar esta semana una grave crisis por el enfoque territorial del gobierno colombiano, al querer abrir las conversaciones con los frentes regionales y no solo con el mando central. Esta nueva fase busca evitar que en caso de la salida de un grupo entre inmediatamente otro. Ha ocurrido con anterioridad ante la falta de fuerza del Estado.
Ejemplo de ello es el departamento de La Guajira, en el Caribe y fronterizo con Venezuela. Este refugio de Riohacha acoge a desplazados. O sea, ellos en el momento no dijeron somos de tal grupo, sino que llegaron tirando los hombres al piso, golpeando. Nosotros tenemos que salir de ahí por seguridad porque no sabemos, o sea, qué pueden ellos contraspirar contra nosotros otra vez. En este sentido, se expresó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en la publicación de su informe sobre 2023. Preocupa que a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al poder en 2022 con la ilusión de terminar un conflicto de 60 años, negociando con 6 grupos armados a la vez, en lo que se ha conocido como la paz total. En Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció el aumento del precio de los combustibles en más del 400%. El incremento empezará a aplicarse este viernes 1 de marzo. Esto se traduce en que alguien que quiera llenar un tanque de unos 40 litros deberá pagar $44 cuando el salario promedio estatal apenas supera los $35 al cambio oficial. Hay que recordar además que estos cambios hacen parte del plan de ajuste del gobierno que pretende sacar al país de la profunda crisis económica. En otras noticias, a poco más de un mes de asumir el poder, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lanzó la Comisión Nacional contra la Corrupción, un organismo que se encargará de perseguir a los actores corruptos del Estado, así como de fiscalizar los recursos públicos para que sean invertidos en el desarrollo del país. Los detalles con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez. Como había prometido en campaña, el presidente Bernardo Arévalo lanzó este 28 de febrero la Comisión Nacional contra la Corrupción, un colegiado que se encargará, entre otras cosas, de identificar y procesar a todos aquellos funcionarios corruptos en las 3 ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es que la corrupción en Guatemala es un tema de escándalo y de vergüenza. No por azar, 3 expresidentes han terminado en la cárcel por esta causal: Álvaro Coloma, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, y más recientemente expresidentes como Jimmy Morales y Alejandro Yamatei han sido señalados, fuertemente cuestionados por esta causal. De hecho, Yamatei apenas le entrega el poder a Arévalo, es vetado por Estados Unidos para ingresar a su territorio. En palabras de Bernardo Arévalo, Guatemala ha atestiguado por muchos gobiernos cómo se han robado el dinero destinado para los servicios básicos como el agua potable o como la nutrición infantil, y por tanto reiteró que con esta comisión Guatemala aspira a ser reconocido internacionalmente como un país de gente decente que no quiere que su imagen se vuelva a oscurecer por el liderazgo de unos pocos actores corruptos. Una misión que para Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tiene un palo en la rueda y se llama la fiscal general Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por favorecer y proteger a los corruptos, quien además está vigente en su cargo hasta el año 2026. En otras noticias, Naciones Unidas pide $674 millones de ayuda humanitaria para Haití. Mientras, en la CARICOM, los líderes de Brasil, Surinam y Bahamas instaron a la Comunidad del Caribe a comprometerse con la salida de la crisis haitiana. El primer ministro de Antigua y Barbuda aseguró que el jefe del gobierno haitiano en funciones, hablamos de Ariel Henry, aceptó compartir el poder textualmente con la oposición para ir hacia nuevas elecciones. Sin embargo, no trascendieron más detalles de este plan, mientras gran parte de la población considera que Henry ocupa el poder de forma ilegítima. Y ya se conocen las primeras imágenes de la Villa Olímpica, que oficialmente será inaugurada mañana por el presidente francés Emmanuel Macron en las afueras de París. Estos apartamentos serán el hogar de más de 20.000 atletas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y están ubicados en Saint-Denis, como decíamos, a las afueras de la capital gala, en una de las zonas más pobres de toda Francia. La obra costó 2.200 millones de euros y generó cerca de 2.000 empleos. Esto según los datos de la organización. El desafío, sin embargo, es el calor. Estas residencias no tienen aire acondicionado, algo que se muestra como una preocupación, pero sus diseñadores dicen que no será necesario instalaciones de aire acondicionado, pues el diseño de la infraestructura ya está hecho para que se refresque naturalmente.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.